Vivimos en un mundo donde el canon de belleza se ha visto modificado con el paso del tiempo, sobre todo en las mujeres. Os preguntaréis, ¿quién impone los cánones de belleza? Pues sí, esto también depende del momento. Los filósofos griegos, los artistas barrocos, no, incluso los monjes medievales escribieron sobre el tema. Sí, yo que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Poner a un monje a juzgar la belleza femenina es como poner a un vegetariano a catar chuletones. O sea, menos mal que ahora la belleza la juzgan hombres. Hombres como Lagerfeld, como Vittorio Luchino, como Galiano. Vamos, que seguimos igual que con los monjes. Esta forma de juzgar ha llevado a que muchos de nosotros elijamos como referente un cuerpo fino, delicado, o mejor dicho, esquelético. Hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, en concreto de la anorexia y la bulimia, de cómo la sociedad actual ve estos trastornos y de la importancia de una sanidad pública de calidad para estos casos. Para ello, nos hemos puesto en contacto con la Asociación Valenciana para la Lucha contra la Anorexia y la Bulimia, Avalcap, y con Andrea, que nos cuenta su caso. Avalcap nació en el año 1995, cuando un grupo de padres que tenían hijas, porque normalmente el 95% de los casos se da en chicas, no en chicos. Intento estar bien, hay días que estoy mejor, hay días que estoy peor, me cuesta un poco por verla, pero bueno, ahí estamos, intentando dar todo lo que puedo y saber estar. A base de prueba y error, lo que sí que es que se fueron dando cuenta de qué cosas son las que no se tenían que hacer y qué cosas eran las que funcionaban. Estamos trabajando, bueno, pues intento, no decirle palabras que le puedan hacer daño, decir las cosas de la mejor forma posible y que ella lo entienda. Le digo que todo lo digo por su bien, aunque ella no lo entiende, y le dice que está bien, pero bueno, ahí estamos. Con el tema de que digo, no lo digo, yo lo digo por ti, por tu salud, porque sin darte cuenta pues te estás deteriorando tu salud, aunque dice que no. De hecho las analíticas son imperfectas, que no lo entiendo, pero bueno, ahí estamos. Pensaba en eso, decía, igual es que estoy hipocondríaca perdida. Entonces, realmente me di cuenta bastante pronto, o sea, a lo mejor 8 kilos antes de llegar a mi límite, ¿sabes? Pero lo que es darme cuenta, como decir, vale, sí que es esto, ¿sabes? No estoy paranoica. Fue ya en un momento en el que 2 amigas me cogieron de encerrona y nada, me cogieron y me dijeron, Andrea, ¿tú crees que te está pasando algo? Y ahí ya fui yo misma la que les dije, pues creo que tengo esto, y me dijeron... La importancia sanitaria y social de los trastornos de la conducta alimentaria ha ido en aumento en las últimas décadas. Se puede afirmar que 1 de cada 2 adolescentes de entre 15 y 16 años piensa que su peso es elevado. Entonces, normalmente la sanidad pública atiende muy parcialmente, atiende a la persona afectada. Porque todo el tema de fisiológico, ¿no? De cuando se producen bajadas importantes de peso y de masa corporal y tal, eso la sanidad pública lo tiene muy bien resuelto, porque tiene la UTCA en el hospital, que llegan incluso al ingreso, y entonces allí en el ingreso pues sí que evitan que una persona se muera, porque podría llegar a morir por pérdida de peso. Comparando, yo veía lo que comía otra gente y decía, estoy comiendo muy poco, pero es que yo nunca había comido bien. Entonces, podía comparar con lo que comían otras personas, pero no podía comparar con lo que era una alimentación normal para mí misma, porque realmente yo toda la vida había ido así, ¿sabes? O sea, yo lo que es la anorexia como trastorno psicológico, anorexia nerviosa y tal, la tengo diagnosticada desde los 17, pero yo con el rollo de no comer, de tal, llevaba desde los 3 años. Un día estaba mirando informes médicos por mi casa, lo típico que estás ordenando papeles y tal, me encontré un papel que ponía con
2 o 3 añitos anorexia y me quedé súper loca. Nos gusta mucho hacer la comparación del iceberg. Tú sabes que tiene una parte de hielo que se ve, pero hay una parte muchísimo más grande que no se ve. Ese hielo que se ve es muy importante y es el trastorno de la conducta alimentaria. Nos está diciendo que pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Las causas son diversas, pueden ser muchísimas cosas, pero no hay por qué avergonzarse. Es decir, a mí me ha pasado, a ti te puede pasar, a cualquiera le puede pasar. Y esto se cura, se puede curar y se puede seguir adelante. Pues empecé a mirarme más, pasaba muchas horas sola, tal. Entonces yo siempre había tenido una obsesión que eran los cuerpos fibrados. No delgados, fibrados, cuerpos de gimnasio, que se vieran los músculos. Yo qué sé, yo nunca me había ubicado en ningún deporte, entonces decía, si no puedo conseguirlo por la vía del deporte, ¿por dónde lo consigo? Pues adelgazando, ¿sabes? Si me voy quitando, al final llegará un punto en el que se va a ver el músculo. En España ha pasado de ser una patología poco frecuente a convertirse en la tercera enfermedad más común en la adolescencia, después del asma y la obesidad. En los últimos 15 años, el número de pacientes se ha multiplicado por 10, estimándose que un 3% de las niñas adolescentes presentan anorexia o bulimia. Para mí no empezó todo con la anorexia, yo venía de una depresión desde los 12 años o así. Entonces, claro, con la anorexia yo veía que adelgazaba, que la gente te dice, ay, estás más delgadita y tal. Y yo estaba súper feliz, de hecho, hubo un momento en el que ya no era solo que me sintiera feliz, es que me sentía fuerte. En la sanidad pública te dan un tratamiento psicológico y a lo mejor te dan media hora o 3/4 al mes. Claro, de que ha pasado un mes, y ya cuando vuelvo ya es que ni me acuerdo. Y entonces lo único que haces es cronificar. En mi caso, creo que sí que se ha cronificado, pero porque desde muy pronto yo como que personifiqué a la enfermedad. Entonces ya no era una enfermedad, era una parte de mí, era una voz más en mi cabeza, y incluso a ponerle nombre como 2 partes de la misma enfermedad, que eran Raquel y Alicia. Nadie tiene culpa de nada, no tiene culpa ni la madre, ni el padre, ni la hija, ni el hijo, ni el maestro, ni nadie tiene culpa de nada. No sabemos por qué se produce esta situación, pero el trastorno está ahí y se produce y se puede curar. Ya cuando me vino ese pico de bajón, de estar mal y tal, fue en el momento en que notaba que se me iba la cabeza. Porque claro, yo al llegar a un punto tan límite de 32 kilos, llegó un punto en el que a mí el cerebro no me funcionaba bien. No podía mantener 2 conversaciones al mismo tiempo, no podía estar hablando contigo y fumándome un cigarro. O simplemente no hablando contigo, que tú estuvieras hablando con otra persona y yo enterarme de lo que estabas hablando. Solos es muy difícil poder salir de una situación así, se necesita ayuda. Tienes que pedir ayuda, y pedir ayuda a quién, a los especialistas, a los profesionales especializados en ese tipo de trastorno. Llegó un punto que ya tenía, yo lo veía como cuando los cumpleaños, ¿sabes? Yo decía, pues yo sé que cada año como mínimo un intento de suicidio va a caer, no porque lo planee, sino porque me conozco y sé qué va a pasar. Entonces para mí esto era pues, una vez más que lo pienso, es que lo tenía fácil, es que mi madre tiene fibromialgia. Entonces pastillas en casa sobraban. Luego a 10 minutos de mi casa tengo un puente, ¿sabes? Entonces realmente tampoco me tenía que calentar mucho la cabeza. En los países desarrollados, el 80% de las mujeres ha estado alguna vez a dieta. Y es que, en la sociedad actual, se nos bombardea continuamente con la idea de que la delgadez es moda, de que con un cuerpo esbelto obtendremos el éxito. Y lo que no se nos explica es que nacimos para ser felices, no perfectos. La flaca duerme de día, dice que así la hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.
pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera.